En este video vamos a aprender cómo utilizar la herramienta de recortar trazados. Con esta función, que se puede aplicar a las capas de forma, puedes hacer que las líneas parezca que se dibujan y simular una escritura de trazo. Y con las opciones que tenemos habilitadas en las últimas versiones de After, podemos simular que esta escritura es como el trazo de un pincel, con terminaciones en gruesos y delgados. Es una herramienta bastante útil para aplicarla a las capas de forma. Ya estamos por aquí en el software. Vamos a ver cómo aplicamos este recurso de recortar trazados. Vamos a dibujar un círculo con la herramienta de elipse. Vamos a dibujarlo de aquí para que crezca el centro. Presiono Control y Shift. Y aquí lo tengo. Es un círculo con una capa de forma. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle a esta capa de forma el efecto de recortar trazados. ¿Cómo lo hacemos y dónde lo encontramos? Lo podemos encontrar aquí. Nosotros abrimos nuestro layer y encontramos en el menú contenido, tenemos este botoncito aquí que parece un play, le damos clic y tenemos algunos efectos para aplicárselos a nuestras capas de forma. En este caso vamos a explorar el de recortar trazados. Y aquí ya se lo apliqué al contenido de esta capa de forma. Ahora voy a abrir este submenú y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este efecto. Y justamente como lo hemos mencionado, lo que podemos hacer es simular que hay una escritura que se dibuja esta línea de capa de forma que tenemos en el trazado. Por ejemplo, este sería el primer movimiento que podríamos animar. Una animación de 100% a 0. O esto funciona igual en inicio y en fin. Por ejemplo, aquí puede ser 0% a 100. Si se dan cuenta, está en direcciones diferentes. Si yo hago una animación aquí de 0%, digamos, 0% y en 2 segundos al 100%, voy a obtener esto. Esta es la posibilidad que tenemos con este efecto de recortar trazados. Podemos hacer que se dibuje la línea, pero también podemos hacer que se desdibuje. Vamos del 0% al 100% y se desdibuja en la dirección contraria. Vamos a ver. Tenemos este movimiento de cómo se dibuja la línea y después por la misma dirección empieza a desaparecer. Este es el efecto principal de recortar trazados. Podemos encontrar también algunas variaciones, que es la que vamos a revisar ahorita. Por ejemplo, a este efecto yo puedo agregarle curvas de velocidad. Selecciono mis keyframes, F9, y abro mis curvas y las altero. Y se va a ver con un ritmo diferente la escritura. Cómo se dibuja con una desaceleración y se desdibuja de la misma manera. Entonces tengo esta posibilidad y yo puedo, por ejemplo, aproximar más mis pares de keyframes para que esta escritura sea más corta. Se empieza a dibujar, todavía no termina de dibujarse y ya está desapareciendo. Y eso sucede entre más cerca estén los keyframes y entre más lejos, más separada es esta acción. Puedo hacer que se dibuje completamente, permanece ahí probablemente un segundo y regresamos. Aquí es menos de un segundo, pero nosotros podemos hacer incluso que permanezca 2-3 segundos, el tiempo que nosotros necesitemos. Y también podemos hacer que sea mucho más corto, que justamente se empiece a dibujar y antes de que se termine ya empieza a desaparecer y parece como que es un recorrido de una línea pequeña que va creciendo y se va haciendo un poco más pequeña al final. Este es el efecto que tenemos. Ahora, podemos incluso dejar nuestros porcentajes de inicio y fin. Voy a quitarle los keyframes, voy a ponerlos por ejemplo en un 50%. Y este lo voy a poner en 50% y este lo voy a poner en 100%. Entonces lo que tenemos es una línea incompleta. Y a esta línea nosotros la podemos recorrer sobre este eje del círculo de la capa de forma. Eso con el parámetro de desplazamiento. Nosotros aquí podemos recorrerla. Podemos hacer que recorra y dé tantas vueltas como necesitemos. Aquí podemos decirle que dé 2 vueltas completa. Voy a darle aquí 0%. Que dé 2 vueltas completa. Lo voy a marcar un keyframe aquí al inicio con 2 y después 2 segundos adelante voy a marcarle 0%. Y ahí está dando 2 vueltas completas. 1, 2. Entre este keyframe y este keyframe. Y la línea no cambia de tamaño porque solamente estamos desplazándola alrededor de esta capa de forma. Y obtenemos eso. Entonces tenemos esas dos opciones. Podemos solamente desplazarla dependiendo de qué tan larga queremos que sea la línea. Y si nosotros quisiéramos que fuera una línea más corta, podríamos aumentar aquí, alterar el parámetro de inicio, por ejemplo, y dejar una línea muy cortita.
Y sería lo mismo, se desplazaría alrededor de mi círculo las veces que yo necesite. Si yo aquí, por ejemplo, le puse 2 veces, puedo ponerle 5, hacer esto con más espacio, y vamos a tener dando vueltas esta línea alrededor de nuestra capa de forma. Esto utilizando el efecto de recortar trazados. Otra opción que tenemos actualmente en las últimas versiones de After Effects es, voy a quitar el desplazamiento, voy a ponerle aquí 0, voy a poner esto en 0% y el final en 100%. Lo que puedo hacer ahora es alterar el grosor de mi capa de forma. Voy a entrar aquí a elipse, voy a trazo, y aquí lo que tengo ahora es esta opción de estrechar. Yo aquí puedo decirle que en mi línea termine muy delgada o muy gruesa, dependiendo de cómo la quiero yo definir. Puedo definir que sean 2 bordes delgados en las 2 puntas o un borde grueso y uno delgado. Eso lo hacemos con estas opciones de estrechar. Por ejemplo, yo aquí puedo decirle que la longitud de inicio se estreche todo lo posible, que sería un 100%. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos esta línea muy delgada y ya termina en el grosor normal que tenemos de nuestra línea, que en este caso sería un puntaje de 21. Yo lo puedo tener, por ejemplo, en 41 y esto sería mucho más evidente. Vamos a dejarlo por el momento aquí en 30. Y tenemos este contraste con las líneas. Entonces nosotros en nuestra herramienta de recortar trazados, voy a abrirla otra vez por acá, tenemos este desplazamiento. Este mismo desplazamiento nosotros podemos irlo recorriendo esta línea, o podemos hacer que se escriba y que termine de escribirse, que se dibuje y se desdibuje, como ya lo habíamos visto. Y nos va a dar un efecto diferente, como un trazo más orgánico. Entonces vamos a ver otras opciones que tenemos aquí. Nosotros podemos estrechar el inicio y estrechar el final, y que solamente la parte gruesa sea aquí en el medio. Entonces podemos nosotros tenerlo de este modo, lo más estrecho posible, y si por ejemplo fuera una línea más gruesa, se notaría así, muy estrecho en un punto, y todo lo demás aquí estaría su punto máximo de grosor, y regresaríamos otra vez a estrechar. Entonces esta opción sería como una especie de trazo de pincel que comienza muy delgado, se engrosa y puede terminar muy delgado también, o muy grueso como nosotros lo definamos. Si nosotros, por ejemplo, solamente definimos que sea la longitud del final, lo que esté estrecho, nosotros también podemos suavizarlo. Vamos a ver cómo podemos suavizar este trazo. Si se dan cuenta, termina en una punta, pero si yo suavizo este final, puedo hacer que termine en este punto como si fuera de un plumón. Como no es un pincel que hace una línea muy delgada, sino es un plumón con un punto más grueso. Pero de igual forma tengo esta variación de grosores. Tengo este grueso que termina recto y este delgado que empieza a engrosarse hasta este punto. Y puedo hacerlo muy delgado, lo más delgado que se pueda, y con la suavidad se engrosa un poco, y sin la suavidad se vuelve la punta. Entonces tengo lo mismo del otro lado. Puedo hacerlo, engrosarlo, por ejemplo, ahí terminar la punta. Esto no termina en cuadrado. Aquí cuando yo le empiezo a cambiar la longitud, empieza a circularse la punta. Y nosotros así podemos definir que de un lado esté circular y de otro lado esté la punta. Y esto ya es un trazo mucho más orgánico que si tuviera los bordes rectos al final. Entonces, estas opciones son las que tenemos dentro de las capas de forma. Y si las combinamos con este efecto de recortar trazados, da un efecto bastante interesante. Por ejemplo, si yo hago mi trazo, si yo animo mi inicio y después animo el final, como ya lo habíamos hecho, tenemos este trazo mucho más orgánico. Y luego si yo agrego las curvas de velocidad, pues se va a notar todavía mucho más suave el movimiento y más orgánica la forma. Entonces aquí parece que es una gota que corre y de repente se desaparece aquí, como si fuera una especie de trazo de pincel, como les comentaba, como si fuera un líquido. Incluso si nosotros lo deformáramos un poco, ya tendríamos el resultado como si fuera un líquido que está recorriendo todo este círculo. Entonces tenemos estas posibilidades. Hay otras cosas que podemos hacer
dentro de las opciones de capa de forma, por ejemplo, hacer varios trazados que se muevan de forma simultánea o de forma independiente. Voy a borrar esto que tengo aquí y voy a utilizar mi herramienta pluma para hacer el ejemplo. Voy a hacer aquí una curva, esto que tengo aquí. Entonces, yo tengo aquí ya mi contenido con esta forma. Yo voy a agregar otra forma dentro de la misma capa, otra forma por aquí, y ya tengo dos formas diferentes. Voy a ajustarles lo que ya habíamos comentado de la longitud final para que tengamos esta suavidad en los bordes, más o menos por ahí. Y esta es una forma y esta es otra forma. Tengo que entrar al trazo y tengo que entrar al menú estrechar de forma independiente. Aquí tengo dos trazos que lo que quiero es que se escriban, pero que escriba uno primero y el otro después. Para eso puedo hacerlo de dos formas. Lo más recomendable es hacerlo de esta forma que lo voy a hacer. Yo tengo aquí el contenido, me voy aquí y aquí agrego la opción de recortar trazados para que de este modo yo pueda mover mis dos trazados simultáneamente. Porque si nosotros estamos aquí, nos seleccionamos alguna de nuestras formas y agregamos el efecto de recortar trazados, solo se lo va a agregar a esta forma y esta otra forma no va a reaccionar, solamente va a estar aplicado a una de ellas. Y lo que yo quiero es que suceda en las dos. Entonces lo voy a borrar de aquí y lo que quiero es selecciono contenido, recortar trazados. Esto es importante saber a dónde lo estamos aplicando, si a toda la capa de forma para que afecte a todos mis trazados que yo tenga dentro de esta capa de forma o a un trazado en específico. Eso es importante. Entonces, yo digamos que quiero que aparezca uno y el otro después. Voy a hacer la misma animación. Voy a hacer la animación de el fin. Del fin. Quiero que el fin vaya de 0 a 100. De 0% a 100. Ahí está. Tengo fin de 0% a 100 y se forman de forma simultánea. Lo que yo quiero es que se forme una y después la otra. Para eso tenemos esta opción, recortar varias formas. Lo que yo quiero es que suceda individualmente. Entonces avanza una y avanza la otra. Ya yo le digo en qué tiempo y va a ser la mitad de este tiempo para un trazo y la mitad para el otro. Incluso en esta opción yo puedo darle una curva de velocidad. A veces no funciona tanto porque una se armaría muy rápido y la otra muy lento, pero se nota bastante bien cómo empieza la desaceleración de esta animación y dependiendo de qué sea lo que estemos buscando en nuestra capa de forma, con este efecto de recortar trazados lo podemos lograr utilizando curvas también en los keyframes. Entonces, y de la misma manera yo puedo hacer que desaparezcan. Control Z, voy a animar ahora el inicio para que desaparezcan. Aparecen simultáneamente y desaparecen de la misma manera. Una, otra y otra. Entonces ya tenemos estos efectos que nos simulan la escritura, no solamente de forma recta, sino con estas opciones que ahora tenemos de estrechar las líneas, que se ven bastante bien. Hasta aquí este video, prueben este recurso que es bastante útil y nos vemos muy pronto en un siguiente contenido. Cuídense.